Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Les habla Ginfrey Gutiérrez González y quiero compartir con ustedes una reflexión basada de las Sagradas Escrituras. Primero quiero agradecerte porque me has venido siguiendo, escuchando los videos, las predicaciones, las reflexiones. Te doy gracias porque sé que te estás beneficiando de este canal y sé que lo estás difundiendo para que otras personas se beneficien. Oro por ti, porque este canal ha sido creado para evangelizar hasta los confines de la tierra. Bueno, ahora vamos a hablar de algo. Hay cierta preocupación entre las comunidades cristianas, porque nosotros los cristianos católicos estamos viviendo momentos donde llega mucha información. Y de esas informaciones es que la iglesia por un lado dice esto y la otra parte está en contra, que hay un bando que dice que sí, un bando que dice que no, que hay otra información que llega es que se está estableciendo un nuevo orden mundial, que si nos ponemos la vacuna sí o no, que si tiene partículas de fetos, en fin, hay muchas cosas que estamos viviendo. Partamos de lo siguiente, estamos viviendo un momento de crisis porque se está viendo afectada la economía, la salud y toda la presión psicológica que implica el encierro. Eso está afectando las familias, a la iglesia doméstica. Ya con eso basta para uno ponerse a abrir puertas que no debe abrir. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que estamos viviendo momentos críticos económicamente, emocionalmente y a veces espiritualmente por todo lo que implica el no saber qué va a pasar, cuándo será el fin de la pandemia, no se sabe. Entonces esto nos ha causado cierta desestabilización. ¿Qué debemos hacer? Recordar aquellas palabras que nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enséñense a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire cómo cierra Jesús el Evangelio de Mateo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es una palabra fuerte, pesada, y es una promesa que ha hecho Jesús. Que esa promesa, al atraerla a esta pandemia, a esta crisis económica, social, emocional, física, debe fortalecernos y debe ayudarnos a creer en Dios. No centrar nuestra mirada en toda la oscuridad o neblina que nos cerca con tanta información negativa que desestabiliza nuestra fe, nuestra convicción y nuestro norte. Es hora de que nosotros los cristianos católicos nos llenemos de fortaleza y valentía y fijemos nuevamente la mirada en la luz, en Cristo, no en los murmullos que hace Satanás para confundir. Todas las cosas que tienen división, ahí está Satanás. Ahí está Satanás causando división para causar confusión y que las personas se alejen del verdadero objetivo de su vida, que es seguir a Cristo, amar a Cristo y vivir para Cristo. Entonces, con esto tenemos que aprender desde la pandemia a aferrarnos a Jesús y a desarrollar nuestro oído espiritual, porque no debemos estar escuchando cosas que vienen de fuentes que no son confiables. La iglesia no es una iglesia cualquiera. La iglesia está dotada también de ciencia. Dentro de la iglesia hay gente estudiada, capacitada para analizar desde la ciencia y de la fe todo lo que es el bien para la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia se pronuncia sobre algo y da luces sobre algo, debemos ir con confianza. Pero siempre Satanás va a presentar dos bandos para confundir. ¿Qué debe hacer uno? Yo, por mi parte, he optado por obedecer al Papa. Siempre al Papa. Y aunque yo no tenga la ciencia ni la capacidad de entender todo lo que pasa dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tengo la certeza de que lo que pase, Dios ha iluminado a la jerarquía de la iglesia para guiar a su pueblo. Es fácil dejarse guiar por uno mismo. Es fácil que uno tener miedo a que lo gobiernen. Pero es que la iglesia no está gobernando, está pastoreando. Y por donde ella nos indique el camino es porque el Señor seguramente le ha movido, le ha instruido para que coja el camino que es. Esto me hace recordar que tal vez en la antigüedad, cuando Moisés dijo, vamos, salgamos de Egipto, tal vez muchos dirían, está loco, no me parece, harían cálculos y dirían, no me parece.
hasta que el Señor se manifiesta en un simple palo, con un simple golpe, y se abre el Mar Rojo. A veces nosotros queremos que la iglesia se manifieste de una manera tan esplendorosa que dañe nuestra psiquis. Pero el Señor no se manifiesta de esa forma tan progresiva y esplendorosa para dañarnos a nosotros, porque sabe que somos seres finitos. El Señor se manifiesta desde la sencillez. Así que si estamos esperando que la iglesia se manifieste así, con un rayo glorioso y que nos deje ciego, no va a pasar. La iglesia se manifiesta como lo hizo con Moisés, y el Señor se manifestará a través de la iglesia como lo hizo con Moisés, a través de un palo y de un golpe, y se abrirá el Mar Rojo. Entonces, en medio de esta peste, tal vez el Señor está haciendo con la iglesia eso. Golpear con algo que parece sencillo. La iglesia dice que sí se pueden poner vacunas. Tal vez unos, como en el Antiguo Testamento, dirán: no, está loco, ¿qué está pasando? Esto está mal, eso está grave. Pero si el Señor quiso que Moisés con un palo golpeara el Mar Rojo y se abriera, y salvó toda la población, todo el pueblo judío, si dice que se golpee, que se da, que se abra, pasemos. Si hay algo que Satanás no puede hacer, es soportar la obediencia. Y si usted y yo decidimos obedecer a lo que diga el Papa, aunque a uno no le quepa o no le entienda o tenga ciertos miedos, obedezcamos al Papa, obedezcamos al obispo. Aunque a veces, vuelvo y digo, uno no esté de acuerdo en algunas cosas, caminemos, porque ¿quiénes murieron dentro del Mar Rojo? ¿El pueblo de Dios o los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios. Así que uno debe caminar en confianza, en fe de que quien va adelante va a ser instrumento del Señor para que se abra nuevamente el Mar Rojo con un simple palo, con algo natural. Así que si la iglesia establece algo natural, algo tan sencillo que no cabe en nuestra inteligencia, el problema es de nosotros, no de la jerarquía. Así que optemos por obedecer a lo sencillo que ha planteado la iglesia sobre las vacunas y caminemos. Porque si estamos orando por el fin de una pandemia, por la solución a la pandemia, y el Señor dice: no, golpea aquí, ¿cuál es el problema? Hacemos. Dejemos que el Señor nos pase a través de su Santa Iglesia a la Nueva Jerusalén. Ahora, otro miedo que hay, no, que se está estableciendo un nuevo orden mundial, uno que nos van a quitar la libertad, que nos van a dominar. Seamos honestos. Nosotros no nos dejamos ni mandar de la iglesia. Nosotros no nos dejamos dominar por un sacerdote, por una comunidad. Nosotros somos rebeldes. En nosotros hay rebeldía. Y entonces tenemos más miedo a lo exterior, que un gobierno nos ponga un chip, nos ponga algo y nos manipule y nos lleve a la ruina, si nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Nosotros somos esclavos de pensamiento, de inclinaciones, de tendencia, de sentimientos, de un poco de cosas. Pero es aquí donde nosotros tenemos que echar mano de lo que tenemos. El apóstol Pablo va a decir: para ser libre nos ha librado Cristo. Es decir, nosotros tenemos que buscar nuestra libertad. Y la libertad está en nuestro interior, cuando abrimos nuestra voluntad a la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios deja o resplandece sobre la voluntad del hombre, la transforma, la hace dinámica. Y al hacer la dinámica, no solamente la mueve, sino que le da el resplandor o luz necesaria para tener una visión sobrenatural sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que si tenemos miedo a que alguien, un gobierno político o mundial, un orden mundial nos domine, uno debería preguntarse: bueno, ¿qué es lo que me domina a mí antes del gobierno? Tal vez un pensamiento, tal vez la pornografía, el adulterio, la infidelidad, la soberbia, en fin, estamos dominados. A veces uno tiene miedo a perder la libertad, pero está más preso que otra cosa. Así que uno debe comenzar a retomar las cosas. Primero, si el Señor me dice que estará conmigo todos los días, debo comenzar a tener certeza de que está conmigo todos los días, a pesar de la peste, a pesar de la crisis económica, a pesar de lo que estamos viviendo. Si el Señor me dice: estoy con ustedes, listo, el Señor se manifestará a través de la iglesia y ha dicho que podemos ponernos la vacuna. Y si viene un orden mundial, ¿cuál es el miedo? Si la iglesia fue parida en medio de persecución,
Cuando la Virgen María pare la iglesia, cuando el Espíritu Santo engendra la iglesia, en el siglo I no fue en una plaza pública, fue encerrado, y estaba encerrado por la persecución. Y de ahí para adelante se comienza a ver persecución, y una de las, por decirlo así, de los requisitos para ser iglesia de Cristo es que sea perseguida. Entonces, si surge un gobierno político, si surge un movimiento que le hace presión a la iglesia, ¿qué está haciendo? Lo más normal. Y es más, puede ser más un favor que nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Si yo vivo con mi voluntad débil, frágil, una espiritualidad mala, basada en mi economía, en mi carne, en mi sensibilidad, ¿qué voy a hacer? No voy a aguantar. Pero si yo comienzo a vivir bajo presión como cristiano, que el sufrimiento sea mi aliado, mi vecino, que haya dolor, enfermedad, eso me hace buscar replantearme, purificar mis intenciones y buscar a Dios por lo que es, por ser Dios. ¿Y en qué me va a terminar eso? Va a terminar en que yo me voy a volcar a Dios de verdad, rectificando mis intenciones y mi deseo de transformarme interior y exteriormente para vivir según su voluntad. Entonces, que van a haber persecuciones, que van a cambiar la forma de pensar de nuestros hijos, de nosotros, que todo el ataque que hay. ¿Cuál es el miedo? El miedo viene porque no hay certeza en nuestro interior de que el reino de Cristo, establecido por Cristo, vence sobre eso. Y como uno no estudia, no lee lo que Jesús ha sido capaz de hacer por los suyos, uno no cree que eso le aplique a uno. Como uno no ha leído el Antiguo Testamento, en donde ve que mucha gente se levantó contra el pueblo de Dios, pero al fin y al cabo prevaleció el pueblo de Dios. Como uno no lee eso, uno no cree que Dios sea capaz de defender a la iglesia. Entonces, ese miedo al establecimiento de un orden mundial es por falta de conocimiento que genere convicción de que Dios está conmigo. Es por falta de oración, de encuentro con Dios, donde yo experimento su cercanía, su compañía, su defensa. Como no oro, me da miedo. Como no estudio, no tengo certeza de que Él sea capaz de hacer algo por mí. Entonces, como no le transmito tampoco a mis hijos la fe, porque todavía no están lo suficientemente capaces para asimilar las verdades bíblicas, todo lo que le digan, lo cree y lo puede estremecer. Pero si uno, basado en esto que Jesús ha dicho, que estará con nosotros todos los días y lo va a cumplir, ¿qué debe hacer uno? Sacudirse y con firmeza pararse firme en esta batalla. Porque es que nosotros, la iglesia, no somos cualquier pelagato, somos gallos finos de pelea que están guerreando firmemente por el reino de Dios, haciendo resistencia, presión al mundo, a la oscuridad. Y esto lo podemos ilustrar de la siguiente forma. Uno va por un camino y uno comienza, el camino es oscuro y allá al fondo se ve una luz y de pronto los perros comienzan a ladrar. Es cierto, la sensación de no ver el perro genera cierto miedo, pero la seguridad de que el perro está amarrado me da tranquilidad y puedo avanzar con libertad, porque el miedo, la bulla, no mueve mis entrañas en temores. La luz que nos espera ya es Cristo, pero también va con nosotros, dándonos la certeza de que está con nosotros todos los días. El perro desgraciado que nos ladra con muchos perros más es Satanás y sus demonios, que están atados y hacen bulla porque quieren engendrar en nuestro interior miedo, como lo está haciendo con esta peste, sobre si nos vacunamos o no nos vacunamos, sobre nos van a gobernar. Está engendrando miedo. Está engendrando miedo con la crisis económica, con todo lo que está pasando. Pero ¿qué debe hacer uno? Centrar la mirada en la luz que es Cristo y avanzar como el soldado que marcha. Como dijo el apóstol Pablo, me lanzo hacia lo que está por delante y dejo lo que queda atrás y no miro, avanzo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos aguarda la corona de la vida eterna. Y en estos días, no, yo creo que nunca antes habíamos tenido tanta oportunidad de llegar a ser santos como ahora.
Nunca antes habíamos tenido una oportunidad tan cercana para alcanzar la vida eterna como ahora. Claro, pero nos da miedo la muerte porque no estamos preparados para trascender. Entonces, esta reflexión es para analizar lo siguiente. Que hay un gobierno establecido que quiere gobernar el mundo. ¿Es cierto, sí o no? Si existe o no existe, igual ya el reino de Cristo ha sido establecido. Y de ese reinado yo soy súbdito. Y no solamente soy súbdito, sino que soy heraldo. Y como heraldo debo salir a gritar las grandezas, las victorias, las hazañas de mi Dios. Pero yo también debo gritar como heraldo, pero también debo tener la certeza. Hay una ley, no sé si es física, natural, no sé cómo decirle, pero hay una ley, que el que se muestra débil, cualquiera quiere dominarlo. Pero el que se muestra y se mantiene firme, no es fácil de dominar. Entonces, si un cristiano se muestra débil espiritualmente, ¡boom!, se le doblega. Pero si yo y tú nos decidimos a vivir una vida seria de oración, de encuentro íntimo con el Señor, de profundidad en las Sagradas Escrituras, en la meditación, de la seriedad de transmitir la fe a mis hijos, a mí no me da miedo que otro vaya a querer gobernarme, porque al fin y al cabo me voy a encontrar mi familia y yo como aquellos jóvenes que estaban en un pozo de candela y donde había leones. ¿Y qué dice el texto según Daniel? Que ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Qué tanto cree usted, qué tanto creo yo, de que estamos en un pozo y que las llamas están arriba ardiendo, queriendo consumir a nosotros los cristianos, y que hay leones alrededor nuestro que nos quieren devorar? ¿Qué tanta certeza tenemos de que ni el humo se nos va a pegar? De que esos dientes del león no nos van a probar. Por eso hay que alimentar nuestra voluntad, porque recordemos que nuestra alma es una sustancia espiritual, por lo tanto no la puede tocar el hombre, solamente Dios. Y nuestra alma, que es una sustancia espiritual, tiene un componente interno que es la voluntad. La voluntad el hombre no la puede tocar con un chip, con una inyección, con nada de eso. El alma solamente es tocada por el espíritu de Dios o el espíritu del mundo. Entonces, para enfrentar esta batalla, uno debe preguntarse: ¿qué espíritu está tocando mi voluntad, mi alma? Porque hay que resistir a Satanás. El apóstol Pedro dijo: resistid con valentía a Satanás. ¿Se puede? Claro que sí. Tenemos el respaldo de nuestro Dios. Tenemos la luz y dirección de nuestra amada iglesia, que es esposa fiel a Cristo. No es una prostituta. No es aquella que le abre las piernas a todo el mundo. Es fiel íntegra a Jesús. Y es fiel íntegra a sus hijos. Porque su amor es eterno, puro, sagrado, divino. Por lo tanto, lo que ella haga por amor a sus criaturas, a sus hijos, es para beneficio nuestro. Por lo tanto, no tengamos miedo de avanzar en obediencia a la Santa Iglesia, al Papa, a los obispos. El Señor nos recompensará la fe. De hecho, la fe es oscura. Fe es la certeza de lo que no se ve. Si ahora no se ve claridad, avance y crea. Tenga fe en que la Iglesia está haciendo lo mejor para usted y para mí. Y tenga certeza que el reino establecido por Cristo está muy por encima de cualquier orden mundial, muy por encima de cualquier estrategia del maligno que quiera atentar contra usted y contra mí, contra los nuestros, contra nuestra familia. Para cerrar, preguntémonos: ¿estoy peleando la batalla? ¿Estoy aspirando a la corona de la vida eterna? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a derramar mi sangre por el Dios que amo y profeso? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ser fiel a la iglesia y creer que el reino es ofrecido por Cristo, es parte mía y yo soy parte de él? Y que una vez cierre mis ojos, ya sea por enfermedad, por guerra, persecución, muerte, abriré los ojos a la vida eterna y brillaré como el sol en el reino de los cielos. Te invito a reflexionar seriamente sobre la forma como estás viviendo esta situación, la forma como estás viviendo
la fe, la entrega. Si hay si hay miedo en tu corazón, libérate. Para ser libres nos ha dado Cristo su Espíritu, y para ser felices el vientre de la Iglesia Católica. Por lo tanto, disfruta de ser hijo de Dios y ten certeza de que vas venciendo con ella el mal, las obras del mal y su reinado. Bendiciones. Te invito a que compartas este video con otras personas, que las animes a vivir alegremente nuestra fe con resolución, firmeza y radicalidad, porque el Evangelio de Cristo debe anunciarse hasta los confines de la tierra. Bendiciones.